En esta ocasión vamos a hablar de un tema que nos preocupa, estoy segura, fundamentalmente a todos, porque todos pagamos factura de luz y tenemos una situación un tanto preocupante. El ponente que nos acompaña esta tarde es Julio Villacorta, un amigo de muchos de nosotros y conocido de otros tantos. Y no obstante, voy a presentarle, aunque sea muy brevemente, para los que no le conozcan tan de cerca. Julio es ingeniero de formación, es ingeniero industrial y tiene además máster y doctorado y es un experto en el sector eléctrico. Tiene publicaciones de diversa índole relacionadas con el asunto, pero sobre todo tiene una gran experiencia en distintas empresas del sector eléctrico. Y si me permitís, las voy a leer rapidísimamente porque no me las sé de memoria y os cuento inmediatamente. Voy a hacer especial mención a las eléctricas. Desde los años 70 ha trabajado en Hidroeléctrica de Cataluña, en AS Eléctrica, en Red Eléctrica de España, en CEXA Endesa, en Enginnova y por último sigue trabajando como consultor independiente y por lo tanto es uno de los mejores ponentes que podíamos elegir para el tratamiento del tema de hoy, que es por qué es tan cara la electricidad, no solo en España, sino en Europa, y cuáles son las situaciones a las que nos enfrentaremos, a las que nos estamos enfrentando ya, que las estamos viviendo, y también en un futuro inmediato. Entonces, para hablar de este tema nos acompaña Julio Villacorta y actuará como moderadora esta tarde nuestra querida amiga Pilar Barrientos, que ya ha actuado otras veces y es conocida de todos. Así que cuando quieras, Pilar, te doy la palabra y se la cedes luego a Julio. Pues sí, pues buenas tardes. Pues mira, yo lo único que espero esta tarde, bueno, lo único y será bastante, es que vamos a hacer símiles de luces, nos ilumines, nos aclares, nos quites la opacidad, nos hagas transparente, es decir, todos los sinónimos y palabras que pueden ver con la luz de este complejo mundo que nadie entiende y que ya no sé si es que nadie entiende, y lo que me preocupa a mí y creo que a muchos es que parece que tampoco hay mucha intención de explicar. Por lo tanto, a ver si nos puedes dar un poquito de luz a este tema. Así que cuando quieras, querido Julio, todo tuyo. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por la invitación. Gracias a los que os habéis conectado con este canal. He visto ya algunos nombres conocidos. Me encanta que luego participemos y hablemos sobre este tema. Un tema muy nuevo, muy nuevo. Francamente, va a ser un tema que nos va a ocupar bastante tiempo para entender cómo funciona. A ver, yo os voy a presentar hoy, fundamentalmente, os voy a presentar a Eufemia. Va a ser la protagonista de esta sesión. Eufemia es esto que veis aquí, de forma muy sintética, muy simbólica. No sé si está saliendo en pantalla lo que tendría que salir. Julio, vemos toda tu pantalla, pero no vemos la presentación más que muy oscura.
Pues No, es espera que un momento porque esto antes se veía. Ahora vemos tu escritorio. no, pero tienes que, digamos, posicionarte en la ventana del programa de presentación, del programa del gráfico. A ver, un momento. Un momento. Es que estoy trabajando con dos pantallas. Voy a pasarla. ¿Se ve ahora? No, No, ahora estamos viendo tu fondo de escritorio. Pues tenemos un problema, porque antes en las pruebas sí que lo veíais. Sí. ¿Tienes la gráfica abierta en Sí, tu sí, pantalla? sí. Espera, que ¿y por qué? pruebo otra vez. Prueba, sí, porque... Ahora sí, Julio. ahora sí. Sí, ¿Sí? Sí. Sí. Vale. Ahora lo que nos convendrá para que se vea más grande, bueno, hay una pantallita pequeña que la estás moviendo ahora, eso es, ya está quitada. Y para ver más grande esta, que la ensanches, que la amplíes. Vale. O sea, estáis viendo el gráfico este, ¿no? Sí, estamos viendo un gráfico y una fórmula matemática y Vale, tu perfecto. enunciado Ya está. de eufemia. Exacto. Bueno, os voy a presentar, como decía antes, os voy a presentar a Eufemia, que es el protagonista. Desde mi punto de vista, es el protagonista oculto en este momento, al menos no he oído yo ni he visto muchas referencias a este tema en la prensa. ¿Eh? Pero antes dejadme que haga una consideración que yo creo que es importante. Vamos a ver. En el tema eléctrico, Europa se ha planteado ya dar un paso importante. Yo diría que después de la creación de la moneda del euro, va a ser el segundo tema que nos va a vincular más. Porque en un horizonte va a estar que todos los europeos al final pagaremos lo mismo por el suministro eléctrico. Es decir, va a haber un único mercado eléctrico. Esto yo creo que todo apunta hacia ahí. Con lo cual, si con la creación del euro se perdió la capacidad de tener política monetaria, los países, con la puesta en marcha de este programa europeo, la política energética será europea para todos. Pero esto, bueno, se va a hacer a pasos porque el tema es de una enorme complejidad. Y será profundamente debatido desde mi punto de vista, porque no todos los agentes sociales van a orientar esa construcción de la misma forma. Hay valores distintos en la sociedad europea, hay objetivos en conflicto de distintos actores, por lo tanto va a ser un tema que va a suscitar debate e incluso conflicto y quizás alguna elección europea va a ser movida en este sentido. Yo creo que este paso, desde mi punto de vista, es un paso positivo. Quienes ya tenemos unos años, como yo digo, los que somos de la segunda mitad del siglo pasado, y que mi hermano me corrige agudamente porque yo soy de la primera mitad, nací en el 47, por lo tanto yo no me puedo situar íntegramente en la segunda, pero bueno, los que ya tenemos una cierta edad y que, por
por ejemplo, en mi caso particular, vemos esos reportajes tan interesantes y documentales históricos de lo que fue la Unión Europea, de lo que fue Europa en el siglo XX. Desde luego hemos dado no un paso de gigante, 1000 pasos de gigantes. Las dos guerras mundiales, la forma como Europa abordaba sus conflictos hace pocos más años de los que yo tengo, es escalofriante. Y afortunadamente parece que Europa está decidida a emprender otra vía para solucionar conflictos, los mismos conflictos en el fondo que se planteaban en la primera mitad del siglo XX, el dominio territorial para tener acceso a los recursos que necesitaban para desarrollar sus economías. Toda la zona fronteriza de Francia y Alemania ha sido campo de batalla durante siglos. Y quiero recordar aquí que la primera definición que se hizo de la construcción europea fue la Comunidad Económica del Carbón y del Acero, si recordáis. Es decir, el primer paso que se dio para resolver de forma civilizada los conflictos se referían al carbón, la energía. En aquel momento era la fuente básica de energía, y el acero, un recurso absolutamente indispensable. Dos actividades económicas que estuvieron en la base de los conflictos bélicos, aparte de otras cosas que se fueron añadiendo, ¿no? Que los conflictos al final explotan por muchas múltiples razones. Entonces, la construcción de esta nueva forma de gestionar la energía eléctrica, en este caso, yo creo que es un paso paralelo a los mismos conflictos que había en el siglo XX y que se resolvían de aquella desastrosa manera. Ahora se pone en marcha un proyecto de una envergadura que no se os escapará a nadie. La política energética dentro de un mundo globalizado, como ya estamos, va a ser una pieza clave, absolutamente. Las mentes más agudas han sabido ir presentando un escenario motivador para que eso se aborde. Cambio climático, sostenibilidad, defensa de la tierra, todo esto son elementos que rodean a la política energética, a cómo hay que dotarnos de energía para el resto de este siglo y ya enfocar hacia el siguiente. Dicho esto, que quiere decir que considero que es un paso positivo que sea la Unión Europea la que coja las riendas de este tema, volvamos a nuestra amiga Eufemia. ¿Quién es Eufemia? Eufemia es el algoritmo que se ha preparado para conseguir establecer un mercado común de la energía eléctrica que atienda a las características de una energía que tiene sus características especiales y que no se va a apear de ello durante bastante tiempo al menos. Y voy a hacer un inciso para destacar las características de esta energía. Esta energía tiene dos pautas legales. Por una parte,
como no puede ser de otra forma, sigue las leyes de la naturaleza, de su naturaleza. Porque esta energía, quienes mandan en las características naturales de esta energía son Kirchhoff, Ohm y Joule. Las leyes de Kirchhoff, las leyes de Joule, son las que dicen por dónde pasa la energía que se produce en los centros de producción y acaba siendo consumida por los ciudadanos, los consumidores. La energía, su naturaleza, no entiende de lo que puedan decir los parlamentos. Va por donde las leyes naturales le mandan. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que cualquiera que sea el productor o los productores que se conectan a la red de transporte y distribución y cualquiera que sea el consumidor que se conecta, no pueden cerrar, no pueden determinar de yo voy a comprar tu aportación al sistema eléctrico. Porque al final el sistema eléctrico es, voy a hacer una analogía muy simple, pero yo creo que es gráfica. El sistema eléctrico son unos que producen energía eléctrica, otros que las consumen, y entre medio hay una red de conductores que permiten que toda esta energía demandada y toda esta energía producida, que tiene que ser exactamente la misma cantidad en cada momento, en cada segundo, haga funcionar lo que es, alguien lo ha dicho así, no es invento mío, la máquina síncrona más grande que ha fabricado la humanidad, el sistema eléctrico. Es una máquina que lo que hace es, nos podemos imaginar una cama elástica que cuando saltas encima de ella vibra, pues nos la podemos imaginar como que la red es esa cama elástica que está vibrando a 50 ciclos por segundo, a un alto nivel de vibración, y toda absolutamente coordinada en todos sus puntos. Porque si no está coordinada, si no coinciden todos los movimientos de esa lona, de esa cama elástica, se rompe. Entonces, para que esto se dé en estas condiciones de funcionamiento, tienen que haber un diseño técnico muy complejo, y atender a esas necesidades que marcan las leyes de la física en relación a la energía eléctrica. Evidentemente, la cuestión que se plantea desde el primer momento, desde que la primera central eléctrica se construyó y la primera línea que abasteció de energía a sus clientes, aparecieron los aspectos económicos, porque se pone en marcha una actividad de este tipo por la iniciativa empresarial, y lo que quiere es tener los rendimientos económicos que le corresponden y que se merecen, sin lugar a dudas. Eso es lo que hace funcionar la sociedad desde que cazaron el primer pájaro y le sobró y quiso comerciar con él, al primera espiga de maíz o de trigo que también quisieron comerciar con él. La economía empieza a partir de la venta y el intercambio de excedentes.
solucionar este tema, abordar este tema, es extraordinariamente complejo. Un momento que voy a buscar. La Unión Europea se ha dotado de un órgano, que es la Agencia Europea para la Cooperación de los Reguladores de Energía, para abordar este proyecto. Y con su creación han dejado de aplicarse otras técnicas que hasta ahora se venían planteando a niveles de cada país. Tened en cuenta que ha habido un cambio, desde mi punto de vista, extraño, porque en Europa habían empresas eléctricas en los distintos países nacionalizadas desde hace mucho tiempo. Es decir, en Francia había la poderosa EDF, una empresa nacional y que tenía una autonomía muy importante para definir sus políticas. En Italia igual. En España no eran tan potentes como la francesa, pero Endesa y Enel eran dos empresas nacionales que suministraban los recursos necesarios y atendían al servicio de este sector. De un tiempo a esta parte, con la Unión Europea ya constituida y formando España parte de la Unión Europea, el impulso liberalizador fue tomando cada vez más fuerza. Si no liberalizabas las actividades económicas, pues parecía que estabas fuera de la corriente principal de pensamiento. La Unión Europea, que tiene poderosas empresas eléctricas, han ido profundizando en estos modelos, en esta forma de desarrollar la actividad eléctrica. Y lo que se ha impuesto es un modelo liberal, claramente liberal. Es decir, hay que crear unos sistemas de mercado que permitan que se perciba que hay ofertas, que hay demanda, que cuando oferta y demanda en cantidad y precios se encuentran, se produce el acuerdo y poco a poco el sistema va convergiendo a esos precios de casación, que se llama, y que así es como se es más eficaz, se promueve la innovación tecnológica, se da el máximo beneficio a la sociedad. Y estos son percepciones que han calado muy hondo en la sociedad. En este discurrir, pues, en concreto en el 10 de octubre del 2019, la Comisión Nacional de Mercados y de la Competencia Española pues planteó esta resolución. La resolución dice que nos apuntamos al modelo europeo, modelo diseñado por la Agencia Europea para la Cooperación de Reguladores. Y en ese modelo estamos apuntados. Y a partir de esta fecha, y digamos años antes ya se fue depurando este modelo, pues un gabinete privado desarrolló un modelo enormemente sofisticado
que nos da el precio para cada hora del día de la energía eléctrica en cada una de las áreas que suelen ser países europeos, no exactamente, pero en el caso español sí, por la débil conexión que hay con Francia. Nos da el precio de la energía para que el sistema sea eficiente, responda a las leyes de la competencia, las leyes del mercado, y con esta herramienta, en poco menos de una hora, los agentes económicos, los que producen energía eléctrica y los consumidores envían sus ofertas, sus demandas, cantidades, precios, y casa un precio que se establece para todos. Bueno, en este punto voy a ser muy mordaz, me lo vais a permitir. Está claro que el interés que ha suscitado esta charla va en la línea de que la sociedad lleva ya tiempo preocupada por el precio que está adquiriendo la energía eléctrica, que va subiendo cada vez más. Ese precio ya no se define en España, se define en este organismo que está situado, si no tengo mal, en Eslovenia, me pareció por ahí. Creo que lo tenía. A ver, un momento. Exacto, Eslovenia, ¿no? Es este de aquí. Este es el organismo donde está el programa de Eufemia y define el precio de la energía eléctrica para los 22 países que en este momento están acogidos aquí. Con los acontecimientos de estos últimos días, cuando yo he estado preparando esta conferencia y cada día tenía que subirme a ver qué es lo que estaba pasando, porque la he cambiado, hay aspectos que la he cambiado en función de los acontecimientos técnico-políticos que se iban produciendo. Este mediodía, este organismo estaba teniendo una reunión, en el fondo, para responder a las peticiones del gobierno español de que no podía seguir con este sistema, porque le iba presiente el gobierno español que va a tener problemas políticos. La gente va a ser un arma política en el que le pueden atacar por uno u otro lado, ¿no? El precio que está teniendo la electricidad. Y este mediodía la Agencia Europea se estaba reuniendo para resolver, para posicionarse, no sé si lo resolverá o que no, para posicionarse sobre las peticiones del gobierno español, porque el gobierno español, a la vista de los precios que le estaba fijando este programa, pues ha planteado que se retira, que sí, que el programa puede decir lo que quiera, pero en mi casa mando yo y pondré otro precio. Bueno, ya es la propuesta que hace unos días se ha puesto encima de la mesa y que el sector eléctrico español, que claro que es el que va a tener el recorte, pues ha protestado y ha movido fichas, ¿no? Entonces este tema está absolutamente abierto, ¿no? Tenemos la ministra esta que se ha ido no me acuerdo de los nombres ya, la ministra que se ha ido a Argelia para tener ciertas garantías de que tenga Rivera, sí, Teresa Rivera, que Argelia le dé garantías de que el gas que le va a suministrar, pues primero se lo suministre y que se lo suministre a precios asumibles, ¿no? Bueno, el tema está absolutamente abierto
Y yo he percibido en estos días que he estado investigando un poco el tema que hay una enorme preocupación, ¿eh? En España, por supuesto, pero en Europa también. Porque y ahora voy a soltar la maldad, ¿eh? Esperemos que esté más controlado, pero que el riesgo está ahí, porque hay un paralelismo, mira, hay un paralelismo preocupante. Supongo que todos recordáis la crisis del 2008, las hipotecas subprime. ¿Qué eran las hipotecas subprime? Lo explicaron muy bien un par o tres de personas rápidamente. Las hipotecas subprime era un producto, ¿no? Estos productos financieros que la industria financiera elabora, porque es algo más que un sector financiero, es una industria, porque elabora cosas, ¿eh? Crea dinero. Además de la moneda, mucha gente crea dinero sin que nos demos cuenta. Pues las hipotecas subprime era un producto en el que cogían hipotecas buenas, con hipotecas menos buenas, con hipotecas basura, y lo metían todo en un paquete, un producto financiero, le ponían un nombre, y lo colocaban en el mercado financiero. Y esto lo hacían no con juegos burdos. Esto lo hacían con un despliegue matemático impresionante. Por citarlo, una referencia exacta, basado en una famosa fórmula que se denomina la fórmula Black-Scholes, ¿no? Una fórmula en donde se podían calcular de una forma bastante rigurosa los riesgos de hacer este tipo de operaciones. Es decir, la matemática ha permitido en su desarrollo también la creación de espacios para productos muy complejos, ¿eh? Bueno, pues yo me temo que algo parecido puede estar pasando con este programa de Eufemia. Claro, es que tiene una cierta similitud, y es que energías caras dan el precio final para energías que en el proceso de casación de ofertas se han ofrecido a muy bajos precios. Energías a muy bajos precios, a otros medianos, otros un poco más altos, y al final la última energía que entra para hacer la casación de oferta y demanda, pues resulta que es la más cara. Y todas se empaquetan, porque al final el precio de toda esa energía queda marcado por ese valor. Y vienen lo que llaman los beneficios caídos del cielo, ¿eh? Es uno de los elementos de los que se viene hablando. Bueno, pero si la energía nuclear se ha ofertado a cero, gratis, porque al final hay que pagarla al precio del marginal del último productor, ¿no? Pero sí, porque se ha empaquetado. La hemos empaquetado, la ha empaquetado el programa, y dice que conviene hacerlo así. Que conviene hacerlo así para que el sistema funcione, para que se mantengan las retribuciones de todas las inversiones hechas, para que se mantengan los recursos para incentivar las nuevas energías, y para que se mantengan los recursos para penalizar a los que están produciendo con energías no deseadas. Es espectacular lo que está pasando en este último periodo, yo diría este año, cómo se ha disparado el coste del gas, y que, bueno, ya veremos los que
visualizan los mercados de futuro, que es una forma de ver a largo con los faros, con las luces largas, dicen, no, esto bajará. Bueno, quizás sí, quizás no, pero de momento está subiendo. Y puede llegar un momento en que tengamos un efecto, si no igual, parecido a lo que pasó en el 2007-2008, que de repente esa ficción que había montada sobre esos productos se caiga, en este caso, con estos mecanismos de fijación de precios. Bueno, digamos que ese temor yo lo dejo aquí como posible, ¿eh? Esperemos que no, esperemos que no. Al final, este tipo de... Los que hemos trabajado un poco, digamos ya, con un simple Excel, sabemos diseñar en un modelo una celda en donde, cambiando muy discretamente, puedes tener los resultados que quieras, ¿eh? O sea, entonces, los que han creado este programa tienen 1000, seguro, procedimientos para, bueno, si hace falta, tomar una decisión política para que el tema no entre en resonancia, digamos, y acabe saltando por los aires. Yo creo que es lo que están estudiando, pero esto plantea un problema de fondo, y es que la credibilidad de estos sistemas se cae. De hecho, la decisión, la amenaza del presidente del gobierno de que va a recortar los beneficios de las eléctricas supone una ruptura del modelo acordado hace pocos meses, ¿eh? Supone que el modelo de política eléctrica en Europa se ha roto, ¿eh? Ahora, lo podrán esconder más o menos, lo podrán aplazar, ya veremos qué solución le da, pero van a tener que replantearlo de nuevo. Yo pienso que hay salidas racionales, salidas que no son nuevas, que no son nuevas. Alguno de los que me está escuchando sé que esto le va a sonar. Hasta que no se plantearon las medidas de liberalización en el sector eléctrico, se iba trabajando hacia conseguir, también mediante un gran desarrollo científico, matemático, conseguir formular un modelo óptimo de producción eléctrica. Teniendo en cuenta que no todas las energías son iguales y que hay unas energías que pueden ponerse en producción optimizando el resultado global conjunto de la sociedad que está pendiente, que cuelga de este sistema eléctrico. Esto era lo que se llamaba el despacho hidrotérmico. En definitiva, venía a calcular cómo tenías que gestionar tus embalses para que el coste de la energía fuera mínimo para los consumidores. ¿Cómo tenías que gestionarlo teniendo en cuenta que hay lluvias que son estocásticas, que no sabes seguro si te va a llover en enero, no sabes si en noviembre siguiente va a llover o no, pero digamos, hay técnicas que permiten con ciertas probabilidades pues calcular qué tipo de gestión tienes que hacer con los embalses que son de gestión anual o embalses más
más grandes, que son de gestiones hiperanuales. Con ese tipo de gestión empezó a trabajar precisamente Red Eléctrica de España, la empresa que el Partido Socialista nacionalizó en el año 82. Una empresa en la que yo tuve el honor de participar en el equipo que llevó a cabo esa nacionalización. Y, bueno, también se utilizaban técnicas muy sofisticadas, muy complejas, que tenían también sus puntos débiles. Puntos débiles que en concreto en este caso eran la poca potencia aún de los ordenadores para resolver la infinidad de cálculos que se tenían que hacer antes de poder presentar unos resultados. Y eso, hay que reconocerlo, es un problema que tiene ese otro modelo de gestión del sistema eléctrico. Estos modelos, este tipo de actuación, son los que responden a la concepción de la planificación centralizada. O sea, digamos, la gestión económica buscando un óptimo que atienda a las necesidades de la sociedad y que, desde el punto de vista teórico, es posible. La cosa es que luego en la práctica se hace difícil tener esa capacidad de cálculo. Apunto aquí, hacia futuro, que si algún día se pueden poner en marcha los instrumentos de la informática cuántica y de la inteligencia artificial, que son dos temas que están avanzando a una velocidad considerable, este planteamiento empezará a ser consistente, posible, y veremos cómo en ese momento pasaremos de un estado de opinión de que lo que hay que hacer es la liberalización de los mercados y que el más competente vaya para adelante y el incompetente pues que sea expulsado, pues no me extrañará nada que habrá un estado de opinión diciendo que se vuelvan a mecanismos de planificación centralizada. Yo no sé si dejarlo aquí, son las 7:30 casi. Yo diría que es un buen momento para abrir la ronda de preguntas, pero quiero acabar con una cuestión. Bueno, aquí tenéis, ¿veis? Este es el modelo con el que están resolviendo los de la agencia esta, el valor de la energía, que no son elucubraciones. Todo esto está bastante bien documentado. Me sorprende que en España nadie esté hablando en estos términos, pero esta es la realidad. Pero hay un factor que a mí me preocupa, y que veréis en esta otra visión. En la resolución que hace la Comisión del Mercado de Valores hay un punto que plantea que, bueno, que para entrar en este juego, sobre todo confidencialidad. No vayamos aquí a la gente de mercado y el operador de mercado se obligan a observar confidencialidad. En fin, esto no puede estar en el conocimiento de según quién. Bueno, se permite hacer público todos los datos que se han producido para una determinada casación de un día, de una hora, 90 días después de que se ha producido el hecho. O sea, 90 días después, sí, digamos que la agencia esta da los datos con los que ha trabajado. 90 días después son 3 meses, es otra estación del año y la gente ya está para otras cosas.
Pero a mí la verdad es que se me abren las alarmas con este otro comunicado, esta otra resolución de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, en donde hace la liquidación provisional de las actividades reguladas del sector eléctrico. O sea, todas las compensaciones que tienen que dar los productores, los transportistas, los distribuidores, los comercialistas, las comercializadoras. Al final hay un gran trabajo de contabilidad poniendo cada cantidad en su sitio y al final se hacen unas liquidaciones, ¿no? Que al final son las liquidaciones que dan lugar a los resultados de cada empresa que está actuando en el mundo real y que, como tiene su actividad en bolsa, en su cotización en bolsa, pues eso le afectará a las cotizaciones. Ese resultado, artículo único. Aprobar la liquidación provisional número 7 de 2021 de las actividades reguladas del sector eléctrico anexa a la presente resolución. Confidencial. Estamos ciegos. En una fase confidencialidad, en una fase inicial confidencialidad, en una fase final confidencialidad. Aquí, quién se lo guisa y quién se lo come. Es decir, esto es, desde mi punto de vista, preocupante. Y aquí lo dejo a vuestra disposición para responder a vuestras preguntas. Pues muchísimas gracias, Julio. Yo, la verdad es que el nombre ese de eufemia parece que viene bien puesto por el eufemismo, que no voy a decir porque estamos en modo fino, pero podríamos decir muchos eufemismos de eufemia. Así directamente, porque la verdad es que no, al menos a mí me ha dejado bastante preocupada. Se abren turnos de palabras. Si alguno tiene, por favor, alguna... Ya sabéis que está la opción de levantar la manita, yo ahora activo. Y si hay alguien que tiene que hacer alguna pregunta, pues la hace. Si no, mientras que esperamos, yo tengo una para hacerte, Julio. Bien. Y como tengo yo ahora la vez, pues ya lo hago directamente. Pues serían dos. Una, más que una. Y es que con el lío, vamos a dejarlo así, ¿no? En el eufemismo con el lío que hay ahora con las eléctricas, subidas, bajadas y demás, que no entendemos nada, ¿por qué todos los coches que se están construyendo en estos momentos en la SEAT son todos eléctricos? Si no hay, bueno, sí parece ser que va a haber problemas de abastecimiento, de consumo, de todo lo demás. Esa sería una. Y la otra sería, ¿quién está detrás? ¿Se sabe quién está detrás de ese ente que controla eso? Ahora me acuerdo si has dicho Estonia o Eslovenia. ¿Quién hay detrás? Es decir, ¿es privado? ¿Son públicos? ¿Es empresa? ¿Se sabe? ¿Tienen nombres? ¿Tienen apellidos? ¿O estamos en opacidad, nada de luz? Esas serían para empezar, Julio. Muchas gracias. Sí, a ver. ¿Por qué vamos a pasar a los coches eléctricos si precisamente la energía que está volviéndose más cara es la eléctrica? La pregunta está clarísima. Vamos a ver. Aquí subyace una decisión política de muy largo alcance. Vamos a un cambio de modelo energético. O sí, o sí. ¿Por qué se ha tomado esta decisión tan clara? Pues pueden haber varios factores. Puede ser que quienes controlan el volumen de las reservas de petróleo, carbón, en fin, los que conocen de verdad cuál es la situación, vean que algún día el petróleo se acabará. Y
ya se quieren curar en salud y pues han dicho, oye, esto va a ser muy duro, pero hay que hacerlo, ¿eh? Por un lado. Por otro lado, sí que es cierto que en nuestras ciudades, sobre todo, la contaminación, la salud de las personas se ha visto, se ve y se va a ver afectada por la mala calidad del aire que produce la combustión de estos combustibles, ¿no? Es decir, la salud va a ser un tema importante en el futuro, muy importante. Yo creo que los emprendedores inteligentes, Bill Gates, por ejemplo, ¿no? O sea, se ha volcado en este tema, ¿eh? O sea, va a dinamizar el sector. Un momento, me están llegando. Bueno, va a dinamizar el sector farmacéutico, porque al final, más allá de las conspiraciones que algunos puedan ver detrás, pues tiene la vocación de sanar, ¿no? De curar enfermedades, ¿no? Yo diría también que por motivos geopolíticos se quieran dirimir los conflictos en el terreno de la economía, sin que se tenga que llegar a tensiones bélicas, ¿no? Y por lo tanto va a ser un tipo de guerras nuevas, ¿eh? Y pues no podemos depender ya de recursos que no podamos controlar, ¿eh? Entonces, esta apuesta parece que es firme y definitiva. ¿Que va a resultar un mundo más caro para determinadas actividades? Pues sí, seguramente. ¿Que la ciencia y la tecnología va a tener el reto de responder a todo esto? Pues también. ¿Que en muchos ambientes hay confianza? Pues sí, yo creo que sí. Yo, personalmente, yo soy un optimista vital en este sentido. El desarrollo de la ciencia seguro que va a seguir siendo espectacular, espectacular, ¿eh? Y esto, pues, tiene riesgos. Por ejemplo, tiene el riesgo de acabar en una sociedad dual donde será difícil mantener determinados equilibrios. Un sector de la sociedad capaz de seguir la carrera científica y tecnológica, de entender el mundo cómo funciona, y poder jugar en este sentido, y otro sector de la sociedad que, bueno, pues no sabrá cómo funciona el mundo, no sabrá, ¿eh? El sector de la sociedad que sabe cómo funciona ya les hará el relato correspondiente y, bueno, irá desarrollándose la sociedad, ¿eh? O sea, pero en definitiva, yo pienso que esto va en serio, esto va a ir por ahí. Tendremos como energía principal la electricidad al precio que salga, al precio que salga. ¿Y quiénes son esos señores que lo dominan esto? ¿Los podemos identificar? Bueno, a ver, yo creo que los que controlan el organismo sí, son representantes de los órganos reguladores de cada país del sistema eléctrico, representantes de la Comisión Nacional del Mercado y de la Competencia,
el órgano regulador español, ¿eh? O sea, ahí están al tanto de todo esto, y son organismos parecidos a ese de cada uno de los países. Estos son los que forman esta institución. Son auténticamente, vamos a ver, son gobiernos paralelos nombrados por las instituciones políticas. De alguna forma, las instituciones políticas deberían controlar esto para que, bueno, digamos, la democracia sea real. Pero bueno, esto entra en la misma línea de debate de si los jueces los ha de nombrar el Parlamento o se han de nombrar entre ellos, y si los que actúan en estas comisiones reguladoras, que indudablemente han de tener un nivel científico y tecnológico suficiente para entender todo esto, ¿no? Si no, pueden hacer el inmenso ridículo, ¿no?, en los foros europeos. Bueno, este es un debate siempre abierto. Pues veo otra mano levantada, que es la de José Alfonso. Cuando quieras, por favor. ¿Yo tengo que hacer algo? Sí. No. A José Alfonso ahora te parará la pregunta. Tú contestas. Vale. Sí, el tema es el siguiente. Yo en 2019 ¿sí?, leí un libro que, bueno, me enteré de él pues por una entrevista que le hicieron en radio, que es el libro se llama The Green New Deal, el nuevo pacto verde, de Jeremy Rifkin, ¿no? Yo leí y la verdad es que me impresionó mucho porque, vamos, te parecía por este economista, parecía tener mucho sentido lo que decía, en el sentido de que, bueno, digamos que el mundo se enfrentaba con este problema ya del agotamiento de las energías no renovables, a un dilema, y es el de o bien combatir la obsolescencia que los propios sistemas de producción energético basados en el petróleo tienen, es decir, porque son centrales térmicas ya muy antiguas que tienen que, de alguna forma, para poder seguir funcionando, hay que invertir muchísimo para poder para que sigan, digamos, todo este sistema funcionando. O la alternativa era ir migrando digamos, a la generación de energía a través de fuentes renovables, tipo energía solar, eólica, y bueno, y teniendo en cuenta que la nuclear tampoco hay que dejarla aparte. Entonces, a mí me resultó el tema pues muy interesante, con todo el sentido del mundo. Yo recomendé el libro a quien lo veía porque me parecía, en 2019, antes de la pandemia, antes de que comenzase todo el tema del coronavirus, pues me parecía un reto muy interesante a tener en cuenta. Y al hablar de los gobiernos, sobre todo en la COP25, la de que se celebró en Chile, que luego fue Madrid, pues de todo el tema de la transición energética y tal cual, a mí, en mi modesto entender, creía que la cosa iba por ahí, es decir, digamos, de apostar no por la renovación tecnológica de la industria basada en el petróleo, sino en la implantación de las nuevas infraestructuras a todo nivel mundial basadas en energías renovables, ¿no? Y el coste, evidentemente, este hombre pues sí que decía que iba a ser un coste alto, pero también que iba a generar un mercado de trabajo también descomunal. Es decir, que era una oportunidad tremenda para poder, digamos, dinamizar muchísimo el mercado laboral, etcétera, etcétera. Claro, esto, al ver lo que está sucediendo, yo me pregunto, o qué me he perdido en todo esto, por así decir, que me he perdido, o si todo este, digamos, este proceso transformador o evolutivo de lo que son las fuentes de energía tienen que pasar por este cáliz. Tenemos que beber este cáliz, sí o sí, para poder
digamos, diseñar un mundo basado en energías ya, digamos, libres de lo que son las energías no renovables? O esto es una cosa que no tiene nada que ver con lo que son el concepto de transición energética? A ver, hemos de pasar varios tragos amargos, o sea, como la vida misma, ¿no? O sea, es decir, todos estos procesos de cambio tan profundos e interesantes no es la primera vez. ¿eh? La humanidad los ha tenido en su historia, quizás no con el ritmo acelerado con los que nos vienen ahora, pero un repaso a la historia de la humanidad podríamos hacer un cierto paralelismo con la suerte para nosotros, que pues hace 70 años, 80 años, era con batallas y guerras terribles, y esa es la historia de la humanidad. Yo creo que ahora tenemos instrumentos para resolverlos sin necesidad de ir a la guerra, ¿no? Pero en donde cada fuerza que actúe, ya no digo países, porque a veces hay fuerzas que trascienden la dimensión de un país, estas fuerzas, bueno, están depurando mucho las formas de combatir y la forma de resolver los conflictos de intereses, que es la forma como está diseñado este mundo. No nos podemos salir de eso. O sea que tragos amargos, pues sí, habrá quien tendrá más capacidad para sortearlo, habrá quien tendrá incluso capacidad para subirse a la ola, y habrá quien, pues la sociedad tendrá que prestar su apoyo para que no tenga respuestas desestabilizadoras, ¿no? O sea, al final la gestión de las sociedades, la política, es un instrumento que siempre va a estar presente. Pues gracias, Julio. Escucha, una cosa, Julio, si quieres puedes quitarlo de compartir pantalla. Si lo puedes hacer rápido, ya lo puedes retirar. Si no. Y ahora tiene la palabra Vicente. He visto que levantó una. Vicente, cuando quieras. Sí, hola, buenas tardes, buenas noches ahí. Julio, encantado de nos conocimos hace un placer verte por aquí. Y si no sabes, yo de casualidad vi esto en internet y digo, no me lo puedo perder, digo, porque de Julio siempre se aprende un montón y bueno, un placer escucharte y has dicho cosas que bueno, a mí me he quedado. Bueno, tú tienes que saber de esto ahora casi más que yo. No, pero piensa que todo el tema este de mercados, de energía y todo esto, pues esto es paralelo al negocio que estoy yo. Y entonces tampoco llega mucho, estamos más bien enfocados hacia otro lado y lo que llega y no sabes si es verdad o qué. Pero bueno, yo, al margen de esto, hay un tema que a mí me ha sorprendido aquí de esto, es que este modelo de subastas, de casación y tal, pues hace años que está implantado. Fue una revolución, digamos, de cuando había un despacho centralizado con optimización, digamos, toda una economía intervenida, pues al libre mercado, no fue fácil. Y el precio de la energía, pues bueno, ha ido oscilando, pero en el último año ha pegado una subida vamos, espectacular, porque estamos a 4 veces lo que teníamos el año pasado. Sí que el precio del gas, no sé en qué margen ha subido. También creo que hay un factor importante que es el viento. No tenemos viento y hemos instalado una potencia brutal de generación eólica y esta generación eólica está parada, está ociosa. Y con lo cual todo esto se tiene que hacer pues fundamentalmente en centrales de ciclo combinado o gas natural, quemando gas. Y el precio pues ha disparado. A mí lo que me preocupa, o vamos, lo que yo veo,
que sí que los impuestos que van alrededor de las térmicas, pues ha habido una serie de impuestos que, digamos, la parte o el afán recaudador del Estado, pues no sabe dónde sacar dinero. Y nos, digamos, han puesto, por ejemplo, un impuesto a las emisiones de CO2, un impuesto a las centrales eléctricas, un impuesto por pasar líneas eléctricas por el monte público. Ahora quieren meter un impuesto para pasar los cables subterráneos por las calles de Barcelona. Todo este impuesto ya es su lógica y tal, pero acaba yendo al recibo de nosotros. O sea, cuanto más le metes, y total, que yo por lo que estoy oyendo, pues el coste del servicio eléctrico, incluyendo el combustible, pues es 33% del recibo. Y entonces, claro, todo esto hace pues que en un país pues lo lastre, o sea, digamos, estamos viendo en la televisión empresas como aquella del aluminio de allí de Galicia, que no puede pagar, no puede producir a estos costes. Muchas empresas van a ir a la quiebra, o sea, y por ejemplo, sorprende también que estuve hace un par de años en Alemania y vi centrales de carbón funcionando a toda paleta, centrales que aquí están ya desmanteladas. Aquí hemos hecho vamos, nos hemos cargado todas. Centrales como la, vamos, por decir, la que está subiendo Andorra, pues una central pequeña de carbón que la hemos cerrado. Y toda la cuenca hullera del norte de España, pues prácticamente están todas ya amortizadas y en proceso de desmantelamiento. Y claro, mi pregunta es, ¿vamos bien hacia ahí? Porque, por ejemplo, Francia tiene un parque de generación nuclear que aproximadamente dicen el 60% de la energía es nuclear, no tienen las tasas estas de emisión y tal, pero luego te encuentras que si hay una casación de energía y tienes una energía cara que paga no sé qué, todos los demás van a cobrar eso. ¿Y quién acaba pagándolo? El último de la fila. Y eso es lo que yo no sé si este modelo acaba de dar una respuesta correcta digamos, a una sociedad que, como bien decís, cada día estará más electrificada. Viene el coche eléctrico, vamos, es la base. O sea, hoy en día ya que se queme gas en las industrias, pocas, y toda la base de electricidad, y de hecho los consumos se van, aunque llevamos, yo creo que 4, 5 o 6 años que está el consumo estable, pero todo dice que como vayamos hacia el coche eléctrico, ya pues los consumos irán para arriba. Y bueno, será el puntal, o será, como decimos en Cataluña, el pal de pallers de la economía, será el precio de la energía. Es lo que yo, vamos, la reflexión que tengo y la verdad que me preocupa todo hacia dónde va. Sí. Yo a veces he pensado que en España especialmente somos un poco el conejillo de Indias de los experimentos que nuestros hermanos mayores, digamos, otras potencias más que nos superan claramente económicamente, hacen. Algunos salen muy bien, otros no salen bien. Sabes o recordarás que la creación de red eléctrica fue pionera en el mundo. Puso en marcha un modelo que no estaba en ningún país y que fue una buena decisión y que funcionó y funciona. Pero también sabes que con la llegada del gobierno del PP, la privatización y entrando en la liberalización, la filosofía de la liberalización, Red Eléctrica perdió el operador de mercado. Red Eléctrica hacía el dispatching económico también, el dispatching técnico y el dispatching económico, pero con ese proyecto de liberalización perdió el dispatching económico y se creó el operador de mercado. El operador de mercado pues es una bolsa, una especie de bolsa, es una entidad privada donde pues
convoca a productores, convoca a consumidores y monta, al final montan en Europa pues un proceso mucho más sofisticado del proceso de casación que se hacía ya en España, efectivamente, con el operador de mercado. A veces pienso yo que somos los conejillos de India. Y digo yo, ¿y por qué nos sube tanto a nosotros lo del gas? ¿No les sube también a los demás? O sea, fíjate, ¿por qué no aplican de verdad el modelo? Y el precio de casación es para todos los europeos. Hombre, te dicen, no, bueno, es que hay un problema de interconexiones entre sistemas eléctricos que no permiten pues, que fluya fácilmente la electricidad de un país a otro. Tenemos el caso de Portugal y España, en donde sí, y entonces prácticamente tenemos el mismo precio. La casación es única, creo, prácticamente para España y Portugal. No conozco, pero intuyo que Alemania, Holanda, Bélgica, Luxemburgo, incluso Francia, las desviaciones del precio de casación no serán notables. Sí que se producen con España porque la coartada la tienen clara. Hombre, es que solo tenemos una conexión muy débil con Francia, con Europa. Bueno, pero también esta situación ha sido provocada. O sea, hay cosas que no avanzan y nadie sabe por qué no avanzan. Cuando todos dicen que sí, pero al final no hay conexiones suficientes para que este modelo nos dé los mismos precios para todos. Este es el horizonte. Este es el horizonte que se pretende. Por eso que ese mundo de los reguladores que forman ese ente que está en Eslovenia. Y luego, qué duda cabe, Vicente, los poderes económicos que hay detrás de todo esto. A ver, está la tecnocracia propia del sector, que también juega sus bazas. Pero por encima hay poderes económicos que ocupan los consejos de administración y marcan una línea de nombramientos en las direcciones de esas empresas que saben que su actuación va a estar debidamente alineada con los intereses de ese poder económico. Y que a ese nivel ya algunos no sabemos. No sabe, no contesta y nos supera. Pero bueno, yo creo que la democracia tiene herramientas para, por lo menos, ir haciendo llamadas de atención. Llamadas de atención de que, cuidado, no acabemos en esa sociedad dual, nos creamos que estamos en el lado bueno y en realidad estamos en el lado de los tontos, de los débiles. Este es un poco mi reflexión al respecto. Pues muchas gracias. Ahora creo que tiene levantada la palabra Pedro Lae. Pedro, cuando quieras. Sí, buenas tardes. Muchas gracias, Julio. Ha sido una exposición brillante. Me ha encantado escucharte y además muy didáctica. Quiero preguntarte si no crees que con este panorama pues nada halagüeño que presentas, podría haber otra perspectiva. Por mi experiencia profesional, vengo de trabajar muchos años en las telecomunicaciones y gracias precisamente a la liberalización del sector, todos somos nacidos en la primera o segunda mitad del siglo pasado, como ha apuntado alguno de los contertulios. No sé si recordáis lo que costaba una llamada a Estados Unidos. Cuando yo trabajaba en ATT había minutos que los vendía a $5 el minuto, cuando eran llamadas punto a punto. No sé si sois consciente que en este momento podemos estar hablando y encima con vídeo y 16 a la vez en 7 sitios del mundo con un coste totalmente marginal.
La primera parte de mi pregunta va si no crees que el modelo de liberalización puede llevarnos hacia ahí. Y eso lo digo al hilo precisamente, el martes creo recordar, he leído, ha habido una subasta de energías renovables, con lo cual se han subastado 3.000 megavatios y se han comprometido en esta subasta los participantes y por tanto los ganadores a producir en la vida útil de esas instalaciones toda la energía que puedan producir, toda la energía eléctrica que puedan producir, y todos ellos por debajo de 30 euros megavatio hora. 30, quedaros con ese número, teniendo en cuenta que el precio de hoy medio es 205, con puntas de 252, y el gas 81,65. En toda esta melange de precios y de circunstancias, tiendo a pensar, y te lo pregunto, Julio, que esto es evidentemente el sarampión que estamos pasando, también influido porque hemos querido acelerar mucho en la descarbonización. El año pasado se desconectaron 5 gigavatios de carbón, que si hubieran estado puestos en energía base no tendríamos estos picos. Con lo cual, claro, el precio aquí lo está marcando el gas, de acuerdo con Eufemia, como has dicho, y en otros países el gas entra menos, simplemente. Pero dicho todo eso, la pregunta era si no crees que después de este sarampión no podemos ir a unos precios marginales en torno, pues eso, a lo que han marcado las subastas, 30, 40, más algo que haya que ponerle para regular, porque hará falta siempre o almacenaje o gas, ¿no? Gracias, Julio. Sí, es posible y yo lo espero, por la tranquilidad de todos. Lo espero. Pero dos comentarios. El mundo de las telecomunicaciones no lo conozco como conozco el eléctrico. Y en el eléctrico se da una situación especial, y es que todo lo que es el tejido de transporte y distribución, la red mallada, eso tiene las características reconocidas por todas las instancias de monopolio natural. Es decir, es de una ineficiencia extrema hacer superponer líneas de transporte y de distribución de empresas distintas. Eso le da unas características especiales. En economía, cuando un sector presenta las características de un monopolio natural, que quiere decir que no puede concurrir otra empresa en competencia porque las dos perderán, lleva a una gestión bajo el paradigma de la planificación centralizada. Las telecomunicaciones, bueno, no tiene esta restricción. Precisamente Internet, que también es, en buena parte, electricidad corriendo por los cables, pero es una electricidad muy singular, se mueve en otras frecuencias y subdividida en paquetes, pequeños paquetes. Paquetes que tienen nombre y apellido, tienen nombre por delante, nombre por detrás y los códigos suficientes y pasan por los servidores adecuados para que vayan y acaben a donde tienen que ir. Es decir, pueden utilizar los caminos que quieran. Yo creo que eso es una diferencia sustancial entre el mundo eléctrico, que es de potencia, y el mundo de las telecomunicaciones, que es de información personalizada, individualizada. Es decir, nuestras imágenes están captadas por unas cámaras, entran en una red que tiene tramos eléctricos seguros, otros serán de fibra óptica, pero acaban en vuestros ordenadores, en mi ordenador, perfectamente recompuesta. Es decir, la información no se va a otro sitio. Esto por una parte. Por otra parte,
estos contratos que se hacen a largo plazo, estas licitaciones que se hacen para construir nuevos centros de producción, se hacen en el marco de los mercados de futuros. Un mundo misterioso donde los haya. Entonces, bueno, pues les puede salir bien o les puede salir mal. Y para complicarlo más, el mundo de futuros no es solo te compraré o te venderé dentro de 30 años, sino que detrás hay todo un entramado de contratos de seguros que cubren que ese contrato de futuros tú pues lo hayas perdido, te haya salido mal. Lo que yo llamo la industria financiera es, yo diría, mucho más complicada que la eléctrica. O sea, yo tengo que reconocer que ahí mi nivel de conocimiento es muy, muy limitado. Cuando he intentado aprender, he visto que era inabordable según qué aspectos, y eso me preocupa y lo enlazo con lo que he querido denunciar al final de mi exposición. Y al final todo esto es secreto. A lo mejor sí que estamos gobernados y llevados por hilos y no somos conscientes de eso. Pues muchísimas gracias, Julio. No sé, no veo ninguna mano más levantada, lo cual yo creo que si no hay nadie más, pues podemos acabar la conferencia. Pues nada, ha sido un placer. Y si me permites, me queda... Y si me permites, me quedo con con unos detalles muy importantes. Uno, y es que bastantes, que parece que toda la energía eólica que pusimos aquí en este país, o todos los molinos, para lo único que han servido es para dar aire a las ovejas, ¿no? Porque parece ser que ha sido la única utilidad. Y que vamos a tener que estar muy atentos a ese Filomena, que cada uno de nosotros, dentro de nuestras posibilidades, pues vamos a tener que hacer un poquito de presión, difusión, lo que sea, pues para que nuestros políticos de a pie, pues que se pongan a controlar si es que saben que existe eso, porque igual es que ni siquiera tampoco ellos lo saben, porque me da la sensación, si ni siquiera, vamos, nosotros que se supone que en general, que somos gente que más o menos leída y escribida, ¿no? Leída y escribida. Que yo te recuerdo a ti ya, pues hace 13, 14 años, escuchando una conferencia allí en Tarragona sobre energía nuclear. Claro, entonces, o sea, de estos temas que nos han preocupado y al menos, pues eso, no teníamos ni idea, yo al menos, de quién era la famosa Filomena, que podía haber pasado tranquilamente por una nueva borrasca. Pues la verdad es que creo que toca ahora pues presionar a todos los que sí que tengan un poder para hacer algo, para que lo hagan. Así es que, pues muchísimas gracias, Julio. Es un placer verte por aquí y aprender, como siempre. Y ya dejo a Aurora. Gracias a vosotros. Y dejo a Aurora que se despida de ti y de todos los asistentes. De acuerdo. Bueno, amigos, pues muchas gracias, Julio. Ha sido muy interesante y muy aclaratoria toda tu exposición. Nos has descubierto cosas que efectivamente, como decía Pilar, la señorita esta Eufemia que nos has traído aquí al escenario, no teníamos ni idea de su existencia. Y mira que nos dan la lata diariamente por los medios de comunicación con los precios de la luz y con el problema de la electricidad y todas estas historias, pero no se habían dignado presentarnos a Eufemia con lo importante que es el asunto. Así que, bueno, solo decirte que nos sentimos afortunados de que nos hayas ilustrado esta tarde, que esperamos, como dice Pilar, que tengamos oportunidad de ampliar
esta información y convertirnos de alguna manera en tu megáfono. De hecho, como la ponencia está grabada y luego la pondremos en el canal de YouTube, pues tendremos oportunidad de recomendarla a mucha más gente. Pero sobre todo agradecerte muy efusivamente, primero que nos hayas atendido, que además ya sabemos que eres de vez en cuando asistente a nuestras sesiones, y luego pedirte que, como parece, según hemos podido aprender esta tarde, que este tema va para largo, pues que seguramente tendremos que recurrir de nuevo a que nos vayas ilustrando sobre cómo funciona la cosa. Yo, como tú, soy optimista y espero que la ciencia y la tecnología nos ayuden si no en el control del poder, que es evidente que no va a poder ser, sí, por lo menos en que estemos informados y tengamos cierta capacidad de decisión. Porque claro, si estamos manipulados y además ni nos enteramos, pues ya, claro, la cosa es muy complicada. Pero bueno, en ese sentido nosotros trabajamos por estar informados permanentemente y además convertirnos un poco en caja de resonancia para que toda la información se extienda lo más posible. Y en eso, pues mira, con Internet tenemos una suerte enorme. Así que a lo mejor con el sector eléctrico aparece un nuevo invento como Internet y ayuda a hacer más transparente al menos algunas cosas. Así que, insisto, muchas gracias, Julio. Espero que tengamos oportunidad de encontrarnos nuevamente. Y muchas gracias a todos, no solo por su asistencia, sino también por su participación, que también las preguntas han sido muy esclarecedoras y nos han dado oportunidad de ampliar ciertas perspectivas. Y solo desearles que tengan buena semana y que nos volvamos a ver aquí en nuestra próxima convocatoria, que os enviaremos adecuada y convenientemente. Gracias a todos. De acuerdo, muchas gracias a vosotros y nos veremos, seguro. Muy bien.